Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se sienta en paz para aquellos que hacen la paz. Lo vimos la semana pasada cuando comienza el pastor Santiago a hablarnos sobre las características, el origen, primeramente de la sabiduría terrenal. Vimos que había dos clases de sabiduría que Santiago está hablando, que compiten la una a la otra, ¿cierto? Vimos que hay una confrontación entre una y otra, y siempre ha existido, sí, hermanos míos, dentro de lo que es la Biblia, siempre Dios nos habla de dos caminos, nos habla de seguirle a Él o de seguir al mundo, ¿cierto? Nos habla de la luz, de las tinieblas. Siempre hay dos opciones que tiene el ser humano: o sigue a Cristo o lo rechaza, o ama a Dios o no lo ama. No hay un intermedio, y lo mismo hace el apóstol Santiago en presentarnos dos sabidurías. Ya todo nace, si usted se acuerda lo que vimos en el capítulo 3, los primeros versículos, todo nace del origen de la lengua. Porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Lo que hay en mi corazón voy a profesar o voy a decir. Lo que yo tenga en mi corazón va a salir a que puedan los demás escuchar. Si en mí está Dios, está el amor, lo que voy a hablar va a ser precisamente acerca de Dios, acerca de su misericordia. Pero si en mí hay rabia, hay enojo, hay amargura, hay disensiones, eso mismo voy a transmitir con mis palabras a la gente que me escucha. Y en ese problema de la lengua, el mal uso de la lengua, viene esta parte de la sabiduría. Lo vimos la semana pasada, hermanos míos, donde la sabiduría falsa dice que es terrenal, animal y diabólica. Es terrenal porque nace del mundo, de los principios, de los conceptos humanos. Hoy en día cualquiera se puede creer sabio por tener un conocimiento. Tú puedes saber mucho acerca de la Biblia, pero no vivirla. Y recuerden lo que dice los primeros versículos. El versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No lo diga. Santiago lo que está diciendo: no lo muestres con tu sabiduría, con tu conocimiento. No lo digas citando textos bíblicos a cada instante y en cada situación. Demuéstralo en tu vida, en tu accionar, en tus acciones diarias, en cómo vives, en cómo te levantas, en cómo te relacionas, en cómo actúas en el trabajo, en cómo actúas en la universidad, donde estés, con tu familia. Hay mucha gente que se cree sabia dentro de las iglesias o dentro del mundo, pero no tienen ni idea cómo dirigir su hogar, no tienen ni idea cómo entrar en una relación o entablar una relación junto con su familia. No sabe hablarle a los hijos no saben hablarle a los padres, y así sucesivamente. A veces nos creemos sabios por el conocimiento que tenemos, y es lo que Santiago está diciendo: esa sabiduría es falsa. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios, proviene del mundo, proviene de lo terrenal, de lo pecaminoso, de lo adúltero, proviene de lo sucio, de lo contaminado. De ahí proviene esa sabiduría. Y más encima le agrega: es animal. ¿Por
¿Por qué animal? Porque el animal no cambia su naturaleza. Lo vimos con el chanchito, lo vimos con el perro que vuelve a su vómito y se lo puede volver a comer porque es su naturaleza. Por lo tanto, la sabiduría falsa tiene una naturaleza que es la naturaleza del mundo, y más encima Santiago le agrega es diabólica, porque solamente la sabiduría humana lo que quiere hacer es cumplir sus propios deseos. Yo sirvo a Dios a mi manera, yo creo en Dios como yo creo, yo voy a seguir a Dios como a mí me place, yo canto y adoro como yo quiero. Y si no les gusta, se van de aquí o me cambio de iglesia. Y tenemos ese concepto, pero se nos olvida que la Escritura nos enseña que Dios es el autor de su evangelio, de su camino, es el autor de todo. A Él se le adora como Él lo ha exigido y como Él lo ha establecido, no como yo quiero. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que si amamos a Dios es con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. En pocas palabras, si tú vas a adorar a Dios, es con todo tu ser. Así es, Señor. No de palabras, sino que con todo lo que tú eres, con eso adoras a Dios. Y el Señor a través de la Escritura nos muestra constantemente: este pueblo de labios me honra. Y hoy día podría decir lo mismo: este pueblo de labios me canta. Hoy que cantan bonito, hoy sí, como si los ángeles estuvieran cantando con nosotros. Pero me imagino Dios diciendo: pero este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. No están pensando en mí, están cantando por cantar. Están cantando para demostrarle al hombre que cantan bonito, que todo suena bonito o que todo es armonioso, pero dentro de sus corazones hay pecado, hay maldad, no hay arrepentimiento, no hay una búsqueda sincera. Eso es lo que Santiago está diciendo cuando dice es diabólica. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido a corromper todo lo que Dios ha hecho. Y en eso está el cántico, está la adoración, está la búsqueda. Así que cuando usted diga yo busco a Dios, cuidado. Tú debes buscar a Dios como Él lo ha establecido, no como tú quieras. Yo voy a la iglesia cuando yo quiero, si total Dios me ama. No. Así no actúa Dios. Dios ha establecido parámetros y Él lo ha establecido. Porque si lo establecemos nosotros, nada funciona. Porque digamos, ¿qué hacemos bueno nosotros? ¿Qué hacemos bueno? Nada. Por eso Dios tiene que hacer todo. Porque si nosotros dijéramos vamos a adorar a Dios a nuestra manera, nosotros vamos a inventar cómo adorar a Dios, no sacaríamos nada bueno. Porque inventaríamos métodos. Y de hecho lo hemos inventado. Formas, tradiciones, protocolo, que si tú no entras y no te arrodillas, Dios no te va a escuchar. Y ahí tenemos a los hermanitos arrodillándose, orando. Y que si tú no levantas las manos cuando se te dice que lo hagas, no eres un hijo de Dios. Que si tú no repites las palabras que está diciendo quien está delante, tú no estás adorando a Dios. Son protocolos, son formas humanas que hacemos. Y la gente después usted le pregunta cómo estuvo el culto. Estuvo maravilloso. Pero si no hay transformación, no hay cambio, si Dios no está habitando en el corazón, de nada sirve eso. Esas son las formas humanas que ha hecho el enemigo entrar en nuestras vidas, pretendiendo creer que estamos sirviendo, adorando a Dios cuando estamos lejos de Él. Así que cuando usted lea ese texto que dice, de labios me honra, identifíquese. No es para que usted identifique al hermano que está al lado, es para que nosotros nos examinemos y pensemos realmente cómo estamos sirviendo a Dios, a nuestra manera. ¿Estamos adorando a Dios a nuestra forma? ¿O estamos sirviendo a Dios realmente como Él lo ha establecido? Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Esa falsa sabiduría que viene del hombre. ¿Cuántas veces usted ha escuchado por ahí?
yo he predicado y he ganado un montón de almas para el Señor. Yo lo he escuchado un montón de veces. Y yo les pregunto, ¿alguien ha ganado un alma para el Señor? Si nosotros no tenemos ni un poder, solo Cristo tiene el poder para transformar y cambiar. Es Él quien llama. Él a nosotros nos utiliza solamente, pero el poder para transformar la vida de alguien es de Él. O hemos escuchado en muchas veces los testimonios de decir, yo he hecho esto otro, yo hago esto otro, y como que nos vanagloriamos nosotros, pero quien hace la obra gloriosa es el Señor Jesucristo. Nadie más. Por eso, hermanos míos, hay que tener cuidado con la sabiduría que estamos teniendo hoy en día. Hoy nos toca ver la sabiduría de lo alto. Vamos a ver su origen, sus características. Tiene 7 características que tienen que ver con los frutos del Espíritu. Y en ella nos vamos a identificar si estamos actuando bien o estamos actuando mal. El origen. Con respecto al origen de esta sabiduría, Santiago comienza en el versículo 17 diciendo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿De dónde viene la sabiduría que tiene que haber en el Hijo de Dios? ¿De nosotros? No, de lo alto. Proviene de arriba. En este versículo el énfasis es que es de lo alto, proviene de Dios, mientras la sabiduría del mundo proviene de la tierra, es animal y diabólica. La verdadera y única sabiduría proviene de Dios. Y Dios siempre nos está diciendo, ¿tienes falta de sabiduría? Pídela y yo te la voy a conceder en abundancia. ¿Quieres saber cómo dirigir tu vida? ¿Quieres saber cómo dirigir tu corazón? ¿Quieres saber cómo dirigir tu entorno, tu familia, tu lugar? ¿Quieres saber cómo tienes que comportarte como cristiano? Pídemela, dice Dios, y yo te voy a conceder el cómo tienes que actuar diariamente. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la sabiduría. Proverbios 2, del 1 al 5 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás que el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué sabiduría estamos buscando nosotros? ¿La propia? ¿La nuestra? Es que yo sé cómo tengo que actuar. Es como yo sé cómo tengo que dirigirme. Es que yo sé cómo tengo que hablar. ¿O buscamos realmente la sabiduría de lo alto? Porque cuando buscamos la sabiduría de lo alto, nuestros conceptos quedan de lado. Nuestra humanidad queda de lado. Nuestra manera de pensar y de actuar queda de lado. No imitamos lo que hacen los demás. Tratamos de agradar a Dios en todo sentido. Santiago está repitiendo la misma idea. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero ¿por qué pedirle la sabiduría a Dios? ¿Por qué? Porque de nosotros no procede nada bueno. Pero dice la Escritura que de Dios procede todo lo bueno. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Todo lo perfecto, todo lo santo, todo lo puro proviene de Dios. Por eso necesitamos pedirle la sabiduría a Él, porque Él siempre nos va a hablar lo correcto, siempre nos va a enseñar lo bueno, siempre nos va a dirigir por el buen camino. Pero nosotros somos porfiados, nos gusta llevarnos con la nuestra.
Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido insensatos por despreciar la sabiduría y la enseñanza? Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A quién tenemos que acudir nosotros realmente para obtener la sabiduría de lo alto? A Cristo. Porque en Él, hermanos míos, están todos los tesoros de la sabiduría y todo el conocimiento. Y si no acudimos a Cristo, vamos a seguir actuando en nuestra propia sabiduría. Y ahí vamos a fracasar una y otra vez. Hermano, tenemos que tener presente que toda la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Primera de Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cada vez que queramos hacer nuestra propia voluntad, dirigir nuestro propio camino, vamos a ser insensatos, porque en nosotros no hay nada bueno y siempre nos va a llevar por el camino incorrecto. El origen de la verdadera sabiduría es que proviene de lo alto. Y las características de esta verdadera sabiduría, 7 características que espero en el Señor que podamos, o Dios a través de su Espíritu, pueda aplicarla en nuestra vida. Primeramente, el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Sabe lo que significa puro? Limpio. ¿Ya? Que no se contamina. Se aparta de lo que es sucio. Y la Escritura a nosotros nos llama constantemente a santificarnos, a purificarnos a través de su presencia, a limpiarnos constantemente. Dice que la sabiduría es pura, hermanos míos. Aquí está hablando de la santidad. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Los santos de manos limpias adoran y exaltan al Rey. Hermanos míos, no tiene que haber una doble intención en nuestra vida. Es que estamos en el mundo, es que mi naturaleza es pecaminosa. Sí, pero puedes decirle no al pecado. La palabra está hablando de casto, de santo. La verdadera sabiduría que proviene de lo alto produce en el hombre o en la mujer santidad, conforme a la voluntad de Dios. Y esto significa apartarse del mal constantemente. El mundo miente y el cristiano también. El mundo es falso y el cristiano también. El mundo es arrogante. Aquí vamos a hablar del cristiano. El mundo es vanaglorioso. Nosotros somos especialistas en los yo-yo. El mundo se cree superior y a veces nosotros también nos creemos. ¿Eso habla de santidad? No. Ser santo significa no contaminarse con lo que está afuera en el mundo pecaminoso. Nos apartamos, nos guardamos. Y si caemos, nos arrepentimos y seguimos buscando el rostro del Señor. Que así sea, Señor. La primera manifestación de haber recibido a Cristo es procurar apartarnos de todo aquello que contradice nuestra fe. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios esté firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que
que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, apartarnos de toda la iniquidad que está en el mundo, porque nosotros estamos invocando al Rey de Reyes. Pero ahí estamos los hermanitos. Es que me gusta mentir. Es que si el mundo se aprovecha, ¿por qué yo no me voy a aprovechar? Es que si el mundo anda acelerado, ¿por qué yo no voy a andar acelerado? Es que si el mundo se ahoga en un vaso de agua, ¿por qué yo no me voy a ahogar en un vaso de agua? Si el mundo está desesperado, ¿por qué yo no puedo estar desesperado? Porque tú y yo tenemos a Cristo, hermanos míos. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes. Lo primero que hace la sabiduría de lo alto en la vida de un cristiano, lo purifica, lo santifica, lo aparta constantemente del mal. Ay, pero pastor, si tomar un lápiz, yo necesito un lápiz, no es malo tomar un lápiz. ¿Eso es robar? Sí, señor. Dice que no. Y constantemente lo hacemos, ¿o no? Hijo, anda a comprar 1 kilo de pan, 1.009 sale. Me pasé 2.000 pesos. ¿Y el vuelto? No me lo dieron. O me quedo con el vuelto. Me hago el tonto. Son detalles para decir usted, ay, son pequeñeces, son cosas de niño. Ante los ojos de Dios no es lo correcto. No es lo correcto. Ay, yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, yo no pago la micro y me subo por el medio, por detrás, no importa. Si total soy un hijo de Dios, Dios me cuida, Dios me protege. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No. Y usted me va a decir, son detalles. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría del mundo, hermano mío. Siempre pensando en hacer lo incorrecto. Pero la sabiduría del alto produce en nosotros santificación. Yo no voy a hacer las cosas para agradarle al mundo, voy a hacer las cosas para agradarle a Dios. Y todo lo que haga, dice la Escritura, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Mi vida está hecha para hacerla a la gloria de Dios. Mi vida, mis hechos son para glorificar a Dios. No para glorificarme yo o darle glorificación a ustedes. Es para glorificar a Dios. Eso es lo que produce la sabiduría. Pero no solamente dice que es pura. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Y antes de pasar a lo pacífico, dice primeramente pura. Le está dando lo primordial, lo primero. ¿Quieres agradar a Dios? Lo primero que tienes que hacer es santificarte. Eso es lo primero. Después dice, es pacífica, perteneciente a la paz. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pacíficos? Que nos gusta la paz y promovemos la paz. No es solamente que nos guste estar en paz, promovemos la paz. Y viene alguien, no, tal hermanito habló mal de mí. Échale la niña, no la diga. Empezamos al tiro. Eso no es promover la paz. Eso es echarle más leña al fuego. Busca la paz, no a expensas del error, sino que busca en la búsqueda de la concordia. Busca subsanar heridas. Cuando viene la sabiduría de lo alto a mi vida o a su vida, no solamente nos produce santificación, sino que nos produce tener paz y buscar la paz entre los hermanos. Somos intermediarios para que las cosas se puedan solucionar o se puedan arreglar. Pero a veces, hermanos míos, cortamos leña y empezamos a echarle así, de a poco, más leña al fuego, más leña al fuego. Y queremos ver más pelea, y queremos ver más sangre, y queremos ver más división. Y queremos ver que los hermanos se agarren los unos a los otros. Y nos encanta. Cuidado, que la sabiduría del mundo te lleva a eso. Pero la sabiduría de Dios te lleva a ser pacificador. Busca pensar lo mejor del prójimo.
no guarda rencor. Por eso cuando lo ven, inevitablemente van a decir de él: he aquí un verdadero hijo de Dios. Porque Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí tengo que hacer la pregunta: ¿cuántos pacificadores hay aquí? ¿O nos gusta más ver cómo se empieza a incendiar todo? Cuidado, que el Señor nos está hablando que la verdadera sabiduría que proviene de lo alto produce paz en nosotros. Pacifica, un pacificador. Y no solamente produce eso, sino que continúa el texto diciendo: es amable. ¿Qué significa ser amable? A ver, ¿qué significa ser amable? Vamos. ¿Ya? Atento, gentil, considerado, justo, equitativo. Según la RAE, complaciente, afectuoso, amable. ¿Y somos nosotros amables? ¿Somos gentiles? Se le cayó un papel al hermanito que me cae mal. A veces tomo así, o lo pisamos. No nos cuesta nada, hermano, se te cayó esto. Ah, gracias. Pequeños detalles, va a decir usted: ay, pero ¿cómo? En esos detalles Dios se fija. Porque la sabiduría de lo alto que proviene de Dios a nosotros nos transforma en personas gentiles. No al que me cae bien, sino que a todos. Y a veces no hay gentileza en nosotros. A veces no hay amabilidad en nosotros. Y se lo voy a poner como un ejemplo de otro lado, no de acá. Los hermanos que se llevan mal no se saludan, menos se despiden, menos una bendición, con suerte un hola. Y eso ocurre. ¿Y usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Usted cree que esa es la sabiduría que Dios está impartiendo en nosotros? Esa es la sabiduría del mundo. Y usted va a empezar al tiro, porque no empezamos al tiro a justificar. Ay, es que me tiene mala, es que esto es todo. Hermanos míos, esas cosas tienen que quedar de lado. Esas cosas, es que me tiene mala, es que aquí y allá, son de la carne, son del ser humano, de nuestra naturaleza. Pero lo de Dios quebranta todo eso. La sabiduría que proviene de Dios produce amabilidad en nosotros. Y sigue diciendo el texto: benignidad. ¿Qué significa benigno o benigna? Bueno. Y ahí va a saltar un hermanito: es que no hay nadie bueno, pero Cristo en nosotros produce bondad, produce ser bueno. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, produce ser buenos para otros. Y sigue el texto diciendo: benignidad llena de misericordia. Hoy mire lo que produce la sabiduría de Dios en nosotros. No solamente está diciendo ser misericordioso, dice lleno de misericordia. No cuando se te complace, tienes misericordia en abundancia. La sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás. Nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Recuerden que en el capítulo 1 Santiago está hablando de visitar a los huérfanos, a las viudas, las tribulaciones, ¿cierto? Habla que cuando llegue alguien con necesidad, no solamente ores por él, sino que también lo vistas, le des de comida. Oh, estoy pasando hambre, voy a orar por ti.
para que Dios venga del cielo y te dé un pedazo de pan. No, está diciendo Santiago, no, chiquillos, ustedes lo que tienen que hacer es sacarse de lo que ustedes tienen y dárselo a quien está teniendo necesidad. Y más encima remata diciendo que la sabiduría de lo alto produce en nosotros llenura de misericordia. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es nuestra responsabilidad velar el uno por el otro. Velar el uno por el otro. Si tu hermano tiene necesidad, es tu responsabilidad velar por tu hermano, el uno por el otro. Lleno de misericordia, y dice, y de buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, tranquilidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. De buenos frutos. Eso es lo que produce la sabiduría en nosotros. Sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir esta palabra sin incertidumbre? Sin miedo. Es firme. Sabe lo que tiene que hacer. Ay, pastor, ¿tengo que ayudar al hermano o no? ¿Qué dice usted? No, eso es ser incertidumbre, no saber lo que tiene que hacer. ¿Ay, es mi deber orar por el hermano o no? Es nuestro deber orar por él. Usted está consciente porque la Escritura le habla todos los días. Dios le habla y le enseña lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Sin incertidumbre, firme. Sin prejuicio, sin vacilación. Ay, Dios se alegrará si yo oro por este hermano. No, Dios se alegra. No dudando nada, dice la Escritura. Y le agrega más encima, ni hipocresía. ¿Qué significa la palabra hipocresía? ¿Se acuerdan lo que significa la palabra hipocresía? Doble careta. Doble forma, que te comportas de una forma en un momento y en otro de otra forma, que saludas a tu hermano que pero por dentro estás pegándole 1000 balazos con una ametralladora, que estás diciéndole Dios te bendiga pero por dentro lo estás mandando al infierno. Sin hipocresía, sincera. La sabiduría de Dios produce en nosotros sinceridad, hermano mío, genuino, no hipócrita, transparente. No es que con una cosa digas algo con la boca y con tu corazón digas lo contrario. Y la Escritura a nosotros nos enseña a ser sinceros, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Mantente en lo que estás diciendo. Si dices que vas a amar a tu prójimo, lo vas a amar. Y no a mitad de camino vas a cambiar de opinión. Es que me cae mal, es que es su forma de ser. No. La Escritura a nosotros nos enseña, hermano mío, que la sabiduría del alto produce en nosotros sinceridad. O amas a Dios o no lo amas. O sirves a Dios o no le sirves. Y el resultado de todo esto, dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Y cuántos de nosotros hemos cosechado cosas negativas en nuestra vida? Porque eso hemos estado sembrando. Hermanos míos, aquel que se dice ser llamado cristiano, si quiere cosechar paz, armonía, amor, tiene que sembrar eso.
armonía, paz, amor. Y eso solamente lo produce la sabiduría de Dios. La iglesia a la cual Santiago les está hablando tenía problemas de envidia, tenía problemas de egoísmo, tenía problemas de división, lo que produce el caos. ¿Puede un creyente vivir en ese ambiente? Claro que no. Cuando vivimos en sabiduría, vivimos en paz, en mansedumbre, nos amamos los unos a los otros, consideramos a los hermanos como superiores a nosotros mismos, buscamos ayudarnos desprendidamente, somos sinceros, transparentes, amables los unos con los otros. Esa es una iglesia que está creciendo y que está madurando en el Señor. Pero hoy en día a veces dentro de la iglesia ni siquiera se conocen. Con suerte se saben el nombre. Y a veces ni siquiera el nombre, los apodos. Los apodos que a veces inventamos. ¿Cómo se llama este hermanito? Ah, el hermano gordito, ese que se tiene el pelo, no sé, parece el pájaro loco, un ejemplo. Porque se peina así hacia arriba. Y empezamos a poner apodos. Y así nos vamos acordando de los hermanos, pero no le sabemos el nombre. No nos conocemos a veces. No miramos nuestras propias necesidades. Esa es la sabiduría que el mundo nos ofrece. Pero la sabiduría de Dios es todo el contraste. Cuando la iglesia, hermano, vive una vida santa, en las plantas del Señor, la sabiduría de Dios se hace presente. Y se hace demostrándolo en nuestras vidas. La vida o la sabiduría de Dios produce en cada creyente el amarse el uno al otro, el respetarse el uno al otro, el tener paz el uno al otro. Y yo pregunto a la iglesia, ¿usted tiene paz con su hermano? ¿O hay algo ahí que como una marea, que de solamente verlo, a usted lo choca y como que le hace temblar el cuerpo? O cuando ve a su hermano, usted tiene paz, tiene alegría, se goza de poder verlo, o le mira a la cara y dice, ah, llegó este. Estábamos tan bien hasta que llegó. Y usted me dice, eso no ocurre. Que no lo diga es otra cosa, pero a veces nuestra boca, nuestra forma de ser, nuestra cara demuestra todo lo contrario. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué sabiduría tiene usted? ¿Qué sabiduría ha alcanzado? ¿La sabiduría del mundo? ¿O está dejando que la sabiduría de Dios gobierne su vida? Quiera Dios que la sabiduría de Él florezca en cada día en medio de nuestras vidas, para que el mundo pueda ver que Cristo gobierna nuestras vidas, para que ellos también puedan alcanzar la salvación. ¿Qué sabiduría tiene usted? ¿Qué sabiduría tengo yo? Aquella que es terrenal, aquella que es del mundo, o animal, o diabólica, o tiene la sabiduría que proviene de lo alto, que produce paz, que produce armonía, que produce benignidad, que es pura, que es santa, que nos lleva a santificarnos, que nos lleva a amarnos el uno al otro, que nos lleva a perdonarnos constantemente, que nos lleva a humillarnos a las plantas del Señor? ¿O es aquella sabiduría que somos indiferentes a lo que pase a nuestro alrededor y solo nos preocupamos por nosotros mismos? Cuando hay egoísmo en nosotros es porque tenemos la sabiduría humana. Porque la sabiduría de Dios produce lo que Cristo dijo. Yo no vine a ser servido, vine a servir. ¿Qué sabiduría tiene usted? Medítela en su corazón. Y si le falta la sabiduría de Dios, pídala. Que Dios se la va a conceder en abundancia y sin reproches.
como dice la Escritura. Cierre sus ojos, mis queridos hermanos. Santiago termina con ese contraste para que nosotros también podamos meditar y pensar cómo estamos actuando en nuestra vida.